Amén. Gloria a Dios. El tema de esta noche es arrepentimiento. Y la lectura bíblica, Mateo 7, 21 al 23, y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Juan 10, 27 al 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo he notado que entre más vieja me pongo, pues, vamos a usar palabras finas, a medida que envejezco, porque estoy envejeciendo, y todos ustedes también, se me olvidan las cosas. Cada día se me olvidan las cosas más y más. Lo que usamos espejuelos, no sé si a ti te pasa, pero cuando comencé a usar espejuelos era solo para leer. Y ahora son permanentes, pero 10 años atrás, cuando yo creía que se me habían perdido, los buscaba en todos lados y los espejuelos los encontraba encima de mi cabeza. ¿A ustedes no les pasa eso? Ay, pero esta es la mejor. Estoy hablando por teléfono y con planes de salir de la casa, y busco la cartera y la pongo encima de la mesa, y busco la llave y la pongo encima de la mesa, y sigo buscando el teléfono, y voy arriba y no lo encuentro, y voy abajo y no lo encuentro, y cuando termino la conversación me doy de cuenta que encontré el teléfono. ¿A ustedes no les pasa eso? No. A veces salgo de la sala para la cocina. Cuando llego a la cocina se me ha olvidado para qué salí para la cocina. Tengo que volver a la sala para ver si me acuerdo cuál fue la intención de ir a la cocina. ¿A ustedes no les pasa eso? Señalando. Aleluya. La mejor de todas, de mis olvidos, es cuando estaciono mi carro. Trato siempre de estacionarlo cerca donde se ponen y se devuelven los carritos, porque el estacionamiento en la tienda no tiene más de 10 estaciones para retornar los carritos. Cuando salgo de la tienda con el remoto, trato de oír a donde yo estacioné mi carro. ¿No les pasa eso? La de última hora es la máscara que tenemos que usar para poder entrar a los sitios. Me bajo del carro, camino hacia la puerta y el letrero en la puerta me recuerda que tengo que ponerme la máscara. Me confunde, yo digo careta, el otro dice máscara, pero ustedes saben, ¿verdad? Regreso al carro, me pongo la máscara y vuelvo al intento. Pero lo gracioso de todo esto es que veo a otros haciendo lo mismo y me río detrás de mi máscara, porque yo no soy la única a la que se le olvida las cosas. El asunto es que ya tengo que hacer notitas en la mañana para recordarme qué cosas tengo que hacer durante el día. Y si estoy con alguien, le digo: recuérdame que no se me olvide esto o aquello. Los recordatorios nos ayudan todo el tiempo. ¿A ustedes no les pasa eso? Aleluya. Lo bueno de todo esto, que nosotros también tenemos recordatorios espirituales. Lucas 22, 19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué nos tienen que recordar las cosas? Pues porque se nos olvidan. La Biblia es un libro que está lleno de recordatorios y de repeticiones. Nos dice lo mismo una y otra vez en los diferentes libros de la Biblia. Lo más malo de la situación en que nos encontramos es que nosotros nos recordamos y nunca nos olvidamos de lo que debemos de olvidar. Y de las cosas que debemos recordar y no olvidar
esas son las que se nos olvidan. Y por eso hoy quiero hablar del arrepentimiento. Es un tema que debemos visitar periódicamente porque se nos olvida. Arrepentimiento, de acuerdo al diccionario, es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Arrepentimiento bíblico consiste en reconocer los pecados, cambiar la actitud y pedir perdón a Dios. Más sencillo, tiene que haber un cambio de mente, un cambio de rumbo, un cambio de estilo de vida. Íbamos por un camino malo, ahora vamos por el camino bueno y nunca más regresaremos al camino antiguo. El mensaje esencial de Jesús es el arrepentimiento, pero conlleva algo más profundo. Tenemos que nacer de nuevo. El mensaje de Jesús no es arrepentirse y ya se acabó. El arrepentimiento que Jesús exige es que también haya un cambio interno, que es lo que va a dar lugar a un nuevo comportamiento centrado en Dios y un comportamiento que exalta a Cristo, un comportamiento que va a exaltar a Cristo en todas las áreas de tu vida y de la mía. Vamos a navegar un poquito para la Biblia a ver qué nos quiere decir el Espíritu Santo sobre lo que es el verdadero arrepentimiento, porque lo creas o no, para todo lo que hay debajo del sol existe una imitación. Y si es imitación, es falso. Aleluya. Trabajaba con una compañera que iba a la ciudad de Nueva York periódicamente a buscar mercancía, que si ropa, que si colchas y carteras. Por fuera tenían nombres de marcas reconocidas. Decían Gucci, Michael Kors, Coach, carteras que cuestan $900 y a veces hasta más. Y cuidado, ella las vendía a 40 y a 50 pesos, si mal no recuerdo. Ella vendía todo lo que traía de Nueva York, porque el que la compraba podía engañar a otros porque les hacía creer que tenían lo verdadero. Para saber si es original una cartera de marca, usualmente tú tienes que mirarla por dentro. En el zipper de la cartera hay un sello y eso te deja ver si la cartera es falsa o verdadero. Y ya para este punto nosotros sabemos que hay un adversario con una identidad malévola, con cualidades malignas, tratando de distraernos de lo verdadero. Pues hoy quiero decirte que existe más de un arrepentimiento. Está el arrepentimiento falso y está el arrepentimiento verdadero. Arrepentimiento de labios, arrepentimiento fingido, arrepentimiento temporal y arrepentimiento genuino, verdadero. Vamos a empezar con el arrepentimiento de labios. Dice la palabra en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El arrepentimiento que no proviene del corazón crea una adoración vana, una adoración vacía. No podemos rendir una adoración auténtica. Mira lo que pasó en Éxodo 24:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. En Éxodo 19, más atrás un poquito, Moisés sube por primera vez al monte Sinaí y Dios le dice los términos del pacto: si me obedeces y cumples mi pacto, serás mi posesión especial, un reino de sacerdotes, una nación santa. Moisés baja y le informa al pueblo y ellos aceptan el pacto y les dice: haremos todo lo que el Señor ha dicho. El Señor le dice a Moisés que va a hablar con el pueblo para que así crean que Moisés está escuchando palabra de Dios. El Señor desciende en fuego y el monte se envuelve en un humo y el pueblo se asusta con la voz de Dios. Y le dicen a Moisés: no, ve tú y habla con él y luego dinos lo que él dijo.
tenían miedo a morir. Ahora Moisés les cuenta en el capítulo 24, les recuerda todo lo que Dios había hecho por ellos y ellos se compungen y de nuevo prometen, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Pero en Éxodo 32:1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Y más adelantito en el 7 y 8 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. A veces nosotros hacemos que alguien se arrepienta a la mala. Tienes que arrepentirte porque si no te vas para el infierno. Y si no lo haces, cuando salgas de aquí puede que te den un balazo. Entonces sí que vas para el infierno. La persona asustada se arrepiente y después hay que invertir 30 años tratando de convertir una cabra en una oveja sin resultado ninguno. Jehová le dice a mujer, tu pueblo, esas cabras no son mías. Pero lo que Dios le está prometiendo es algo bueno. Lo que el Señor nos promete a nosotros es algo lindo y bueno. Él les dice que Israel será la posesión especial de Dios, que Israel será un reino de sacerdotes para Dios. Israel será una nación santa. Dios luchará por Israel y vencerán a sus enemigos. Dios tratará a Israel con clemencia y misericordia y perdonará sus pecados. ¿Sabes por qué no pudieron cumplir con la parte de su convenio? Por su incredulidad. Números 14:11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hebreos 3:19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe, de fe en los que la oyeron. Y Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esto es sencillo. Mientras no tengamos una confianza absoluta en quién es Jesús y lo que Él hizo por nosotros, estamos caminando bajo un arrepentimiento falso. Y entonces Él declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Otro que podemos discutir es el arrepentimiento fingido, y para eso tenemos la escritura de Hechos 5:1-5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos
los que lo oyeron. Esta historia es un ejemplo de un simple intento de engañar a Dios y a la iglesia. Una vez que el amor al dinero toma posesión de una persona, no hay maldad que no pueda hacer, no hay algo que no se atreva a hacer. ¿Cuántos que se llaman cristianos hoy día no están mintiendo al gobierno para coger sus beneficios? Hoy quiero decirte que no estás engañando al hombre, sino que estás mintiendo al Espíritu Santo. Y entonces Él declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Arrepentimiento temporal. Segunda de Timoteo 4:10, porque Damas me ha desamparado, amando este mundo. Esto lo puedo explicar con un cuentito. Había una vez en un barrio muy lejano una barra o un nightclub o un club nocturno. El dueño tenía una cotorra en su jaula en una esquina del counter de la barra. La cotorra estuvo allí todos los años hasta que el dueño murió. La barra la compra un pastor para hacer de ese edificio una iglesia. Cuando a la cotorra le quitan el manto de la jaula, se turba, comienza a gritar y a aletar. Mira para todas las paredes y ahora están pintadas de blanco. Los taburetes los cambiaron por sillas, pero se tranquilizó cuando miró a la gente y se dio cuenta que eran las mismas que frecuentaban la barra. Arrepentimiento temporal. Te emocionas con la palabra, te gozas cuando la oyes, te envuelves en las cosas de Dios, pero el amor al mundo es más grande que el amor hacia Dios. Vives en una angustia en tu alma porque tienes tanto de Dios que no te puedes gozar en el mundo, pero tienes tanto del mundo que no te puedes gozar en las cosas de Dios. Ese estado, ya la Biblia lo llama, Dios lo llama estado tibio, y te vomitará de su boca. Romanos 2, 4 al 5 dice: oh, menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces Él declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esos tres son arrepentimientos falsos. El arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino, lo podemos leer en Lucas 15, 17 al 20. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El versículo 17 dice que hubo una reflexión. Volviendo en sí, reconoció que había pecado contra el Padre y contra el cielo. Él sabía que había agredido a Dios. En el versículo 18 dice que hubo la intención: me levantaré. En el 20 dice que hubo una acción: levantándose, vino a su padre. En Éxodo 33, Moisés vio la gloria de Dios. Y en Éxodo 34, de 6 al 10 dice: y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. El arrepentimiento verdadero provoca en nosotros que el pecado que antes amábamos, ahora lo aborrecemos. Es pecado que amábamos, ese pecado que amábamos ahora produce vergüenza en nosotros. Lo aborrecemos de la misma manera que Dios lo aborrece. El arrepentimiento verdadero produce un deseo intenso de querer conocer a Dios. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. El arrepentimiento verdadero crea un nuevo comportamiento. Comenzamos a dar frutos. Al que tiene hambre, tú le das de comer. Y si tienes 2 túnicas, tú le das una al que no tiene. Frutos dignos de arrepentimiento. Nuestra mente cambia. Comenzamos a ver a Dios como verdadero y hermoso, digno de toda alabanza, de nuestra alabanza y de nuestra obediencia. En Daniel 3 habla de una imagen que fue levantada por el rey Nabucodonosor para que todos se postraran a adorarla. Se mandó que todos los que oyeran el sonido de los instrumentos de música se postraran y adoraran a la estatua de oro que el rey había levantado. El que no lo hiciera iba a ser echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Al rey le llevaron 3 jóvenes que habían decidido no postrarse ante la imagen. El rey los amenaza y ellos le respondieron: no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El rey se enojó. Calentó el horno 7 veces más de lo acostumbrado y los echó al horno de fuego ardiendo. Y en el 24-25 del capítulo 3 de Daniel, entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos le respondieron: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Yo quiero decirte que en esta vida vamos a pasar por el horno del fuego ardiendo, pero es ahí, en el horno, que tú te vas a dar de cuenta qué arrepentimiento es el que tú has tenido. Arrepentimiento falso o arrepentimiento verdadero. El horno de fuego ardiendo puede ser tus problemas financieros. El horno de fuego ardiendo puede ser problemas en el trabajo. El horno de fuego ardiendo puede ser problemas con tus hijos. El horno de fuego ardiendo puede ser problemas con tu esposo o con tu esposa. Pero no se nos puede olvidar que no estamos solos. Tenemos que creer que no estamos solos, que hay uno semejante al Hijo de los dioses que está con nosotros. Él está en el horno de fuego con nosotros. Él es el que está
dándonos la fuerza. Él tiene un ojo con nosotros y Él tiene un ojo en el termostato. Él no nos deja solo. Él le dijo a uno de sus discípulos: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida que podásemos soportar. Esta noche quiero que tú sepas que si quieres experimentar lo que es el arrepentimiento verdadero, tienes que entender que es por la gracia de Dios. Tienes que creer en la palabra de Dios. Tienes que creer y pensar en Jesús. Si miras su costado sangrante, si miras su corona de espina, si miras las lágrimas de angustia, si tan solo tuvieras una visión de todo lo que Cristo sufrió por ti, yo te aseguro que tú vas a hacer lo que hizo Moisés. Él se apresuró, él bajó la cabeza hacia el cielo, hacia el suelo, y le adoró. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Que Dios te bendiga. Buenas intenciones, el consejo de los últimos días, despiertan al hombre del sueño profundo. Recuerdos dolorosos, manchas permanentes torturan mi conciencia. En confusión estoy orando en temor, mano en mi corazón, arrepintiéndome. Eres tan bondadoso, pero te engañé con falso amor. Mi alma malvada no conocía arrepentimiento, viviendo en pecado sin temor. Sin importarme cómo te sentías, solo queriendo tu gracia, en quietud y autocompasión. Lo siento, pero no puedo parar. El autoengaño es difícil de ocultar, sin saber que eres fiel. Busqué fijamente mi salida. Una vez terminada tu obra, ¿quién te puede detener? Todo lo que queda son suspiros, lamentos. Viviendo en pecado y corrupción, la culpa crece en mi corazón. Palabras sinceras perduran en mí. Odio lo vil que he sido. Con manos vacías, enfrento tu palabra, demasiado avergonzado para verte. Perdóname, porque sé que te fallé.